Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido a Hogar de Gracia, dale gloria al Señor. El Señor se merece toda la gloria, toda la honra, siempre, constantemente nosotros debemos estar glorificando el nombre del Señor, amén. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros, que nosotros de nuestra boca salga siempre edificación, que siempre la palabra de Dios sea el modo en que nosotros nos estamos moviendo en este mundo. Así debe de ser. Nosotros como hijos de Dios tenemos que esforzarnos y ser valientes y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, atesorarla en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que sigamos ese camino pequeño, angosto, difícil, sí es difícil, pero con la palabra de Dios y el Espíritu Santo podemos vencer, amén. Es el Espíritu Santo quien nos trae convicción, quien nos habla, nos redarguye, nos instruye por medio de la palabra de Dios. Y para nosotros poder vencer y no caer en las artimañas del enemigo, no caer en el pecado del cual hemos estado hablando. Y la verdad es que es impresionante que podamos nosotros entender qué tan grotesco es el pecado. Cuando nosotros entendemos qué tan feo es el pecado, que nos convierte en monstruos, y poder saber que nadie quiere a los monstruos, nadie quiere ser como un monstruo grotesco. La verdad es que tenemos que empezar a entender y atesorar la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos muestra lo que tenemos que hacer. Es una guía. Y tú como Padre amoroso, tú como Padre que siempre está al cuidado de tus hijos, Señor, la has dejado para nosotros, para guardarnos de caer en el mal, de caer en las cosas que a ti te desagradan, Señor. Solamente tú nos has dejado esta palabra que es verdad, que es absoluta, no cambia, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque sigue vigente, sigue viva esta palabra y podemos nosotros tocarla, palparla, Señor, y ver tu rostro a través de ella, Señor, e ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios. Tú le deberías estar de nuevo glorificando el nombre del Señor. Cuando tú buscas el rostro de Dios, entiendes lo que en las Escrituras hay y conoces. Adquieres conocimiento, adquieres sabiduría. Si estás falto de sabiduría, pídesela, dice el Señor. Pídesela y Él nos va a dar esa sabiduría. Damos gracias a Dios. Hemos estado hablando del pecado. Todo lo que hace el pecado en nuestras vidas, cómo destruye nuestro cuerpo, cómo destruye todo lo que nosotros somos. Y la verdad es que destruye muchísimas cosas más. Tú no te das cuenta qué tan feo es el pecado. Si tú ahorita en este momento sacaran de tu mente una película de todos tus pensamientos, ¿se los enseñarías a tu vecino? ¿Se los enseñarías a tus hijos? ¿Se los enseñarías a tu cónyuge? ¿A tus padres? La verdad es que nuestros pensamientos, el Señor ha dicho que si nosotros vemos y codiciamos en nuestro corazón a alguien que no es nuestro cónyuge, nos es contado por adulterio. Nuestros pensamientos que se guardan en nuestro corazón, que tenemos que llevarlos cautivos a los pies de Cristo cuando no sea del agrado del Señor. ¿Y cómo saber que es del agrado del Señor? A través de la palabra de Dios. Es como nosotros vamos a poder discernir. Es la sabiduría de Dios que proviene de ella. Y por medio de la palabra de Dios. Y la verdad es que estamos escasos, faltos. La palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de sabiduría, por falta de discernimiento, por falta de conocimiento de cómo decidir. Nosotros tenemos este manual que nos ayuda a poder nosotros vencer al pecado, porque el pecado no se enseñoría más de nosotros y damos gloria a Dios. Ya no somos esclavos del pecado, sino somos libres en Cristo Jesús. El pecado destruye y tiene el poder para destruir nuestros talentos. Es el punto que te mencionaba la semana pasada. ¿Por qué nuestros talentos? ¿Por qué Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones? Al menos tenemos un don, pero podemos desarrollar muchos talentos. ¿Y qué hacemos con nuestros talentos? La palabra de Dios nos habla y nos dice que el pecado destruye nuestros talentos.
¿Cómo es que nos destruye? ¿Cómo destruye nuestros talentos? Bueno, por causa del pecado. Puede ser por inseguridad, por cobardía, de no usar nuestros talentos de la manera correcta o usarlos de la manera deliberadamente, que nosotros sabemos que no tenemos que hacer eso, pero lo hacemos. Y la palabra de Dios nos habla y nos impacta directamente para poder entender nosotros cómo usar nuestros talentos. Pero te voy a hablar de lo que dice la palabra de Dios en Mateo 25, versículo 14. Esta es la parábola de los talentos. El Señor Jesús nos está hablando directamente a nosotros y nos enseña. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llevó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro le dio 1 talento. A cada uno conforme a sus capacidades. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también, dijo el que había recibido 2 talentos, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes el que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, a uno lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y la verdad es que está impresionante esta parábola. Jesús está comparando el reino de los cielos como un hombre que entrega diferentes cantidades de talentos a los siervos que él tiene. Y la verdad es que estos talentos, aunque está hablando específicamente de bienes materiales, de dinero específicamente, podemos utilizar esta enseñanza para demostrar que los talentos que Dios nos ha dado, tenemos nosotros que aplicarlos y usarlos de la manera correcta. Porque esta parábola nos está enseñando que nosotros tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes recursos y que los debemos utilizar y multiplicar estos talentos. ¿Cuántos talentos tienes tú? Yo puedo decir que tengo talento para jugar fútbol. Me gusta el fútbol. Jugaba fútbol cuando era pequeño. ¿Sigo utilizando ese talento? Pues no. Pero le puedo enseñar a mis hijos el talento que Dios me dio. Jugué béisbol cuando era pequeño, jugué básquetbol cuando fui más grande, jugué voleibol, corría muy rápido. Esos talentos Dios me dio. No puedo cantar. Yo le pido al Señor que me ayude a poder cantar, porque mi esposa canta precioso. Entonces, el talento que Dios le dio a mi esposa, ella lo tiene que utilizar para el Señor. Y así nosotros tenemos que utilizar los talentos que Dios nos dio para glorificar el nombre de Dios. Pero muchas veces utilizamos estos talentos en la manera negativa. Porque si, por ejemplo, Dios nos dio el don para hablar con la gente, para exponer, pues deberíamos estar exponiendo la palabra de Dios.
Pero muchas veces nos vamos al lado contrario, en donde empezamos la anarquía, en donde empieza el capitalismo, el socialismo, o empiezan otras filosofías. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hay grandes pensadores. Yo conozco grandes predicadores que desperdiciaron el talento que Dios les dio. Y la verdad es que, ¿qué hacemos con nuestros talentos? ¿Qué hace el pecado con los talentos que Dios nos dio? ¿Cómo los empieza a destruir? ¿Cómo empieza a obrar el enemigo? Y la verdad es que te puedo decir que el enemigo no lo hace directamente, te pone la prueba, pero somos nosotros los que caemos en la tentación. Y en vez de ni siquiera es el enemigo poniéndote la tentación, simplemente es porque tú lo quieres hacer. Por eso Pablo, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos nos habla y nos dice, el pecado que mora en mí, yo siempre estoy constantemente luchando contra él. Porque somos nosotros los que tenemos que luchar. ¿Y cómo vamos a luchar? Llenándonos por la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, orando al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero el pecado, el alcohol, las drogas, las mujeres, los hombres, lo que tú quieras, destruye nuestra relación con Dios y va deteriorando los talentos que nosotros tenemos. Grandes hombres, líderes, han desperdiciado los talentos que Dios les dio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder desarrollar los talentos como instrumentos de justicia? Recuerda que todos nuestros miembros tenemos que usarlos como instrumentos de justicia para que no sean destruidos. ¿Qué tenemos que hacer? Hay tantos talentos que Dios nos ha dado. Yo veo en la televisión algunos deportistas. Hace tiempo había un deportista de fútbol americano que en el Super Bowl se puso Juan 3:16. En su talento, lo que él tenía era el lanzador del equipo. Y se puso eso y fue viralizado. Ese Juan 3:16 fue lo más buscado en ese momento. ¿Qué hacemos con los talentos que tenemos? Muchos tenemos talentos para desarrollar en la computadora. Muchos tenemos talentos para ir y cantar. ¿Qué haces con el talento que Dios te dio? El talento que Dios te dio no te debería dar vergüenza usarlo para el Señor. Veo deportistas de fútbol, de soccer, que se quitan su camisa y tienen el Salmo 23, tienen alguna leyenda, tatuajes. La verdad es que tú puedes decir, es que los tatuajes son malos. Eso es tú y con el Señor, es tu relación con el Señor. ¿Para qué te vas a tatuar? No tiene razón que te pongas un tatuaje, pero si ya lo tienes, la verdad es que no pasa nada si ya lo tienes. Úsalo para el Señor. Usa tus talentos. Hace un momento estaba viendo un video que me enseñó mi esposa y la verdad es que solamente esto es para glorificar el nombre del Señor. Porque esta persona sin manos estaba con el cantante Marcos Witt y estaba tocando en un teclado con sus pies. Y Marcos Witt lo veía mientras estaban adorando al Señor. Y él estaba tocando y yo veía los dedos de sus pies se extendían de tal manera que se abrían a sus extremidades y podía alcanzar las notas. ¿Te das cuenta? Utilizando sin manos, tocándole y alabando al Señor. Nuestros talentos son preciosos, por eso Dios nos los dio. ¿Qué hacemos con nuestros talentos? ¿Se los vamos a dar a Dios para glorificar su nombre o se los vamos a dar al enemigo para glorificar el nombre del enemigo? ¿Tienes destrezas para desarrollar en redes sociales? Utilízalos. Utiliza tu talento para propagar el evangelio. No te avergüences del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No te avergüences del evangelio, jamás. El Señor es bueno. Tus talentos son preciosos. El pecado tiene poder para destruir nuestras oraciones. Y tú te has preguntado, ¿por qué mis oraciones no son respondidas? ¿Alguna vez te has preguntado esas cosas? Y muchas veces decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no quiere contestar mi oración. Y muchas veces utilizamos el versículo donde dice que pedimos y pedimos mal.
Pero no nos cuestionamos a nosotros mismos cómo estamos dentro para que Dios, para que el Señor que está cabalgando en los cielos pueda escuchar nuestras oraciones, porque dice la palabra de Dios que Él cabalga e inclina su oído y nos escucha. Damos gracias a Dios porque Él hace eso, pero la palabra de Dios nos muestra algo y nos revela que el pecado tiene mucho que ver con nuestras oraciones. Mira lo que dice Isaías 59, versículo 1. He aquí que se nos ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, o sea, nuestro pecado, han hecho división entre vosotros, o sea, entre nosotros y Dios, dice. Entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado iniquidad, o sea, si en mi corazón hubiese maldad, el Señor no me habría escuchado. Damos gracias a Dios. Nos muestra la palabra de Dios que el pecado estorba nuestras oraciones para cuando nosotros estamos clamándole al Señor. Mira Proverbios 28, versículo 9. El que se aparta su oído para no oír la ley, o sea que cuando el Señor establece los mandamientos, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, y todo lo que hemos estado estudiando y aprendiendo, porque el Señor de nuevo te dice, no codicies en tu corazón, no veas pornografía, no te embriagues, no seas glotón, cosas que hemos estado, huye de las tentaciones, huye de todas estas cosas. Cuando el Señor nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Te das cuenta? Si hay pecado en tu vida, para Dios es abominable tu oración. ¿Qué pecados puede haber que desagraden al Señor? Todos. Tanto mentir como ver pornografía, tanto robar como asesinar, como cometer adulterio, como fornicar. Todos, para Dios todos los pecados son iguales. Ezequiel 14, versículo 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Qué te dice esto? Cuando nosotros tenemos otro ídolo, o sea, la idolatría entra en nuestra vida, Dios no va a escuchar, porque Dios no es número uno en tu vida, porque has puesto otra cosa en lugar de Dios, porque inclusive tú mismo en tu egoísmo te has puesto como Dios. Entonces, la idolatría hace que nosotros no tengamos esa relación con Dios como deberíamos tenerla, porque deberíamos estar glorificando el nombre de Dios en todo momento. Colosenses 5, versículo 5. Haced morir. Escucha esto. Tenemos que matar estas cosas, porque hemos muerto al pecado. Ahora somos libres en Jesucristo. Amén. Pero nos dice la palabra de Dios, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, la idolatría, muchas veces buscamos el dinero, pero no nada más eso. Hay otros ídolos por los cuales la oración o el Señor deja pasar, inclusive lo pasas al número 4 de tu lista, ya no es prioridad del Señor. Y solamente te quiero mostrar algunos ejemplos de cómo Dios deja de ser el número 1 en tu vida. Tenemos esto aquí.
Cuando la televisión es número uno en tu vida y pones como excusa que no tienes tiempo para orar, que no tienes tiempo para leer la palabra de Dios, el televisor toma un papel más importante que Dios. Los videojuegos. 1 hora, 2 horas, 4 horas. Hay personas que se toman 16 horas jugando videojuegos y toman sus bebidas energéticas para no dormirse y seguir jugando. Las redes sociales. Personas pasan horas en las redes sociales invirtiendo ese tiempo que es de calidad para tu familia, pero primero para Dios. Es importante que aprendamos a tener nuestras prioridades. Recuerda, prioridad número 1 en tu vida es Dios. En segundo lugar es tu cónyuge. Si no estás casado, pues son tus padres y tus hermanos. Pero si ya estás casado y tienes tus hijos, recuerda, número 1 es Dios, número 2 es tu cónyuge, número 3 son tus hijos, tus familiares, tu trabajo, la iglesia, porque la iglesia no es Dios. No pongas a Dios como tu iglesia. Dios está en todas partes. Y no te estoy diciendo que no te congregues, congrégate, porque es importante que te congregues. Que sea una prioridad para ti, para tu familia, ir a congregarte, ir a servir, ir a bendecir a otros. Idolatría. El dinero es idolatría, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué otra idolatría puedes tener? Mira, aquí está una playera de un equipo de fútbol, soccer. Hay personas que pasan todo el domingo viendo fútbol. Aquí hay otra playera de fútbol americano. Y la verdad es que, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Es importante que nosotros podamos discernir que el tiempo es precioso. Y que si tú le das más tiempo a tu familia que a los deportes, no te estoy diciendo que el deporte es malo, practica el deporte. Ve un partido, no te agarres toda la jornada dominical. Y luego dices, es que el viernes empiezan en la noche, y luego los partidos del sábado por la tarde y noche, y luego desde la mañana empiezas a ver los partidos del domingo hasta el último partido que termina por la noche. Y luego viene el lunes que está otro partido, y luego el jueves está otro partido, y luego te agarras porque ahí vienen los playoffs. Tenemos que ser conscientes que todo esto va a robar cuando nosotros le pidamos a Dios. Rompe nuestra relación con Dios por completo. Nuestra relación matrimonial, una relación inapropiada, rompe las oraciones que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo a cómo Dios estableció el matrimonio. Recuerda que Dios lo estableció, no lo estableció el mundo. En el principio Dios dijo que seamos uno. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Se van a unir, espiritualmente se unen. Y somos uno. El Señor Jesús nos dijo, desde el principio eran dos, ¿verdad? Eran dos y ya no son dos, sino uno. Lo vemos en Mateo. Ya no dos, uno. Pero mira lo que dice Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, esto va dirigido a los esposos, al varón del hogar, al sacerdote. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando tú tienes una relación en comunión, ¿verdad? Como lo establece la palabra de Dios, y tú estás dándole el honor, la posición a tu pareja. Cuando tú haces estas cosas, estás de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando tú tratas con la punta del pie a tu pareja, a tu cónyuge,
y lo tratas a la mala, estorbas en tus oraciones. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Trata con dulzura a tu esposa. En veces mi esposa me dice, el tono en que me hablaste no me gustó para nada. De eso se trata la palabra de Dios. Y cuando ella te dice algo, tú tienes que reaccionar y decir, ¿sabes qué? Discúlpame, sí lo hice de esta manera, sí lo dije de esta manera. Y tú cambiar inmediatamente tu tono de voz. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si tú no amas a tu mujer, si tú no la amas, tu mujer jamás te va a respetar. Y para que tú puedas tener el amor que la palabra de Dios nos dice, Cristo debe ser el centro de tu vida. Si Cristo no es el centro de tu vida, si Cristo no es el que rige tu vida, si tú no tienes la mente de Cristo, tu esposa jamás, escúchame, jamás te va a respetar. Para que ella se pueda sujetar a ti, tú tienes que estar caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tú tienes que escudriñar la palabra de Dios para que ella se pueda sujetar fácilmente. Y sujetarse no significa que la vas a traer con el lazo. Sujetarse significa que tú vas a caminar junto con ella, de acuerdo a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a estar en tu hogar. Damos gracias a Dios. La falta de compromiso por los necesitados también estorba en las oraciones. ¿Cuántas veces no has visto a alguien que necesita ayuda, que te está pidiendo ayuda, y tú sientes en tu espíritu que le tienes que ayudar y no le ayudaste? ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Pues mira lo que dice Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre. Escucha esto, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Entonces, si tú cierras tus oídos, si tú te haces de la vista gorda, si tú te volteas a otro lado y no le das de comer a esa persona, cuando tú estés en necesidad, tampoco serás oído. Y está establecido en la palabra de Dios. Y solamente acuérdate, para que tú cambies tu manera de pensar, para que tú ayudes al necesitado. Sé manso y humilde, dice la palabra de Dios. Tenemos que venir a servir, no a ser servidos. Tenemos que ser como el Maestro. Esforcémonos a ser como el Maestro. La falta de fe también estorba las oraciones. Santiago 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a Dios? Escudriña la palabra de Dios para que esa sabiduría del Señor venga a tu vida. Porque tú estás pidiendo sabiduría. ¿Y dónde la vas a encontrar? Pues en ella. Ahí vas a encontrar. Y el Espíritu Santo te va a dotar de esta sabiduría sobreabundantemente. Pero mira lo que dice después. Y te será dada. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si nosotros estamos escasos de fe, si nosotros no pedimos, si pedimos dudando, la verdad es que nuestras oraciones no van a llegar, va a ser como la ola del mar. Cuando tú pidas y estás dudando en medio de tu oración, y regresa a tu oración y ahí se va a quedar en la ola del mar, y ahí va a estar de una parte a otra.
y jamás va a ser recibida por el Señor. Por eso nosotros pedimos con fe, andamos por fe y no por vista. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces cuando tú pones tu oración, tú estás confiando. Y cuando tú le entregas al Señor lo que estás pidiendo, tú se lo entregas y Señor, tú lo vas a hacer en el momento que tú lo vas a hacer. Y si lo haces, gloria a Dios. Y si no lo haces, gloria a Dios. Amén. No estés esperando. Tú se lo entregas a Dios. Porque tienes esa certeza de que va a llegar en algún momento. Y damos gloria a Dios porque el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre. Llegará. Y si no llega es porque no era la voluntad de Dios. Pero damos gloria al Señor. La falta de perdón, veíamos la semana pasada, estorba nuestras oraciones. Esa falta de perdón que nosotros tenemos que hacer. Mateo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre, os perdonará vuestras ofensas. Nosotros tenemos que pedir perdón y perdonar a los que nos ofenden. Muchas veces tu egoísmo va a ser, no, pues que Él me pida perdón porque Él fue el que me faltó al respeto. Él me dijo todas estas cosas y no eran ciertas. Dijo mentiras delante de todos y quiero que delante de todos diga la verdad. Y tú ahí estás amargado por años probablemente. Y a lo mejor esa persona ni cuenta se dio de que te faltó al respeto. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensó que era una broma, que era un chiste, pero tú tienes que acercarte y decir, ¿sabes qué? Lo que me dijiste me ofendió tanto, pero te perdono. Y vas a ver que va a cambiar tu situación. Tus oraciones van a ser diferentes. El egoísmo impide las oraciones. Santiago 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Te das cuenta? Muchas veces utilizamos este versículo nada más y lo asociamos a que estamos pidiendo mal en la oración, pero el contexto va acerca de que estamos gastando, porque por lo regular el hombre en el egoísmo, el ser humano por ser egoísta, pide para tener un mejor carro, una mejor casa, mejores zapatos, mejor vestido, tener a la familia con un reloj de marca, toda la ropa de marca, quieres andar en las playas, quieres andar en todas estas partes. El contexto de la palabra de Dios de la cual estamos hablando habla acerca del dinero. Pedimos mal, ¿por qué? Porque pedimos para nuestro beneficio. Ese es el egoísmo, eso es lo que Dios nos está diciendo, no seas egoísta. Y muchas veces dices, Señor, si tú me das todo esto, la 10ª parte te la voy a dar a ti. Te lo prometo. Esa es la oración que muchas veces se hace. Y no es así. Por eso pedimos mal. Los problemas que nosotros podemos tener entre los hermanos, entre los familiares, afectan nuestras oraciones también. Mateo 5, versículo 23. Por tanto, si tienes una ofrenda, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Damos gracias a Dios. El Señor nos dice, si te vas a presentar delante de mí, ve primero con el que tienes una rencilla, con el que tienes un problema y arregla tu situación. Porque en realidad sería hipocresía lo que estás haciendo. Arregla primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, el segundo mandamiento que nos dejó es que nos amemos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. Una actitud arrogante impide que nuestras oraciones sean escuchadas. Y tú dirías, ¿por qué? Bueno, mira lo que dice Lucas. Lucas 18:10. 2 hombres subieron al templo a orar.
Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificando antes que el otro, pues cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Damos gracias a Dios. Cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros, el Espíritu Santo nos habla y nos muestra cómo tenemos que orar. Eso es lo que significa orar de acuerdo al Espíritu. Cuando el Espíritu te llena y oras de acuerdo a lo que Dios quiere. Y no se diga más que si tú tienes pecado en tu vida e ignoras y pretendes que nada ha pasado, tus oraciones no van a ser escuchadas. Mira 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 en adelante. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Está hablando del rey Saúl. Y el rey Saúl hizo cosas, fue y buscó a una divina, empezó a hacer sacrificios sin importar lo que él estaba haciendo, dejó de escuchar la palabra de Dios por medio del profeta, desobedeció completamente la palabra de Dios. Todo lo que Dios le decía a través del profeta Samuel, él lo ignoró completamente. Por lo tanto, nos dice la palabra de Dios, es mejor obedecer la palabra de Dios que arrepentirte. Y muchos dicen, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y esto va en contra de la palabra de Dios. Mejor obedece para que no tengas que ir a pedir perdón. ¿No le das gloria a Dios que la palabra de Dios es buena? Y la verdad es que el Señor es precioso en todo lo que Él hace. La palabra de Dios siempre está atacando al pecado. Siempre está tratando de destruir al pecado. Porque el pecado, tiene el poder para destruir nuestra conciencia también. Si continuamos nosotros pecando, podemos perder la sensibilidad al Espíritu Santo y se va degradando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se entristece, se contricta, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos habla de lo que sucede cuando nosotros pecamos. Y estamos pecando y pecando y pecando. Mira lo que dice en 1 Timoteo 4, versículo 1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Y en otra versión dice que está cauterizada la mente o cauterizada la conciencia. Y la palabra que dice aquí muerta o cauterizada es la palabra cauterizo en griego. Que significa, es un verbo pasivo y significa que está sellado. Haz de cuenta que tú agarras una plancha para planchar tu ropa y haz de cuenta que te la pones en la piel. Y eso es cauterizar. Y eso es lo que hace el enemigo a todos los que obedecen a los hipócritas y a los mentirosos. Eso es lo que hace el enemigo, cauteriza.
haz en tu piel esa forma, haz de cuenta como las vacas que les ponen así el sello de la compañía o del rancho en donde están. Haz de cuenta que eso sucede en tu mente, en tu conciencia. Te haces insensible a la voz del Espíritu Santo. Te haces insensible a orar. Ya no quieres orar. Dices, ¿para qué? ¿Y para qué? Y empiezas a hacer todas estas cosas. Haz de cuenta que tu cuerpo se está quemando constantemente. Es una persona que empieza a tener esas cicatrices de quemaduras, empieza en el cuerpo. Porque recuerda que el pecado entra a través del cuerpo, a través de la carne. Y se va cauterizando todo esto. El pecar nos hace que perdamos la conciencia, que seamos esos monstruos de los cuales te decía anteriormente. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, si tú te das cuenta que una persona que se está entregando y se está apartando de la fe, empieza a cauterizar su mente, empieza a cauterizar su cuerpo, y después su corazón se empieza a hacer duro. Su corazón se empieza a transformar. De tal manera que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo ya no llega. Y se pierde completamente. Y después de eso se aparta, apostata de la fe. La verdad es que nadie quiere eso. Nadie quisiéramos estar en esa situación. El corazón es algo especial. Y muchas veces te he hecho saber eso. ¿Qué tan importante es el corazón para Dios? Primero que nada, dice la palabra de Dios que Él viene y hace morada en ti, en tu corazón. Él transforma tu corazón de piedra y lo hace de carne. Dice la palabra de Dios que guardes y medites la palabra de Dios y la guardes en tu corazón. Dice la palabra de Dios que del corazón mana la vida. Dice que todo lo que sale de tu boca sale del corazón. Si tu corazón es bueno, salen cosas buenas. Si es malo, salen cosas malas. Entonces el corazón tiene un papel importantísimo en tu vida. Y tienes que ser consciente de que cuando endureces tu corazón, estás prácticamente perdido. Pero no estás perdido aún. El poder de Jesucristo nos libra. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando tú te arrepientes de todo, cuando tú te entregas al Señor, cambias tu manera de pensar. Pero solamente es Jesucristo el que va a hacer esto por medio de su gracia, por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Recuerda que Él murió, fue enterrado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Damos gracias a Dios. Y tenemos que confesarlo con nuestra boca. Pero es fundamental que nosotros recordemos que hemos sido llamados a guardar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, ante toda cosa guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Tenemos que mantenernos alerta. Y eso se llama discernimiento. Tienes que tener discernimiento para saber que lo que viene no es de Dios. Que lo que te están ofreciendo no es de Dios, que lo que salió de tu boca no era de Dios. Y tienes que arrepentirte inmediatamente y no caigas en las artimañas del enemigo y te vuelvas a esclavizar. Tenemos que estar orando constantemente, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que tener comunión con los creyentes, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros para poder resistir al diablo. Dice la palabra de Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Y esa es la manera que nosotros podemos resistir, vistiéndonos con toda la armadura.
Esa armadura de luz que Dios nos ha dejado. Efesios 6. Lee Efesios 6 para que te llenes de la palabra. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Damos gracias a Dios. El Señor es bueno. El pecado tiene el poder para destruir nuestros hogares. Y eso lo dejamos para la próxima semana. El Señor es tan bueno. Porque tú no quieres destruir tu hogar. Tú quieres tener la armonía del Espíritu Santo. Que alguien que entre por tu puerta pueda decir, ay, aquí hay algo diferente. Mira, aquí oran, aquí leen la palabra de Dios, aquí se comparten buenos morales. Eso es lo que tú quieres, que sientan en tu hogar. Y damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos das el fundamento, Señor, para poder nosotros crecer. Y tú eres el que da el crecimiento, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo Jesús, Señor, y por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, estamos nosotros aquí exponiendo tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Ayúdanos a poder vencer. Gracias, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de tu Hijo, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.